acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 13 de marzo de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el INE analizó los avances y retos en el ejercicio de derechos político-electorales a nivel municipal. En el marco de esta conmemoración, inicia Instituto ciclo de paneles sobre violencia política y el acceso de las mujeres a los cargos de elección en los municipios. El Instituto Nacional Electoral interpuso una segunda controversia constitucional en contra de la reforma electoral. Concluye periodo de registro en la lista nominal para las y los mexicanos en el extranjero, originarios de Coahuila y Estado de México. Analizan impactos de las recientes modificaciones a las leyes electorales en la justicia electoral. En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo el INE llevó a cabo el conversatorio Las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales en el ámbito municipal, avances y desafíos, en donde funcionarias y activistas intercambiaron experiencias y reflexionaron en torno a la violencia política contra las mujeres en razón de género y el ejercicio de los cargos a nivel municipal. Al inaugurar el encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que aún quedan desafíos por resolver para lograr la paridad en la representación política del país. La paridad de género en los congresos estatales ha tenido una evolución de reducción paulatina de las brechas de género y es probablemente de todos los ámbitos de la representación política en donde más hemos avanzado, logrando unas cifras de prevalencia total y absoluta de las mujeres. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Norma de la Cruz, se refirió a los obstáculos que limitan la participación de las mujeres en los cargos públicos. El 72.4% de las sentencias nos muestran que es a nivel municipal donde se encuentran los mayores obstáculos que limitan la participación de las mujeres en el acceso y el ejercicio de los cargos públicos a nivel municipal. Por su parte, la consejera Adriana Favela mencionó que las medidas creadas por el instituto han permitido que más mujeres sean electas a cargos públicos. En 68 años, partiendo de 1953, cuando nos reconocen a las mujeres la calidad de ciudadanas mexicanas, porque antes ni siquiera éramos eso, y que podíamos ya votar en todas las elecciones a nivel federal, local y municipal, apenas habíamos tenido a 7 mujeres electas. Y en 2 años logramos 8 mujeres electas. Entonces, obviamente sí sirven las medidas que nosotros avanzamos desde el INE. Como parte de esta conmemoración, el INE realizará una serie de paneles virtuales todos los miércoles de marzo con la participación de expertas para continuar con la reflexión sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en los municipios. En el primer encuentro, titulado Panorama del acceso de las mujeres a cargos de elección popular a nivel municipal, la consejera Carla Humphrey enfatizó que no debe existir excusa para cumplir con el principio constitucional de paridad y que las mujeres puedan competir por los cargos públicos. Es cierto que no puede haber ninguna excusa para cumplir con el principio constitucional de paridad y que las mujeres puedan competir, puedan ocupar estos espacios, sepan que pueden ser electas para ocuparlos y además sepan que tienen las rutas jurídicas para denunciar en caso de que estén siendo violentadas por el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Anabel López, directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del INMujeres, señaló que a nivel municipal aún existe un gran pendiente para alcanzar la paridad y dijo que es ahí donde se cuenta con altos niveles de violencia política contra las mujeres. Además, se refirió a la relevancia del acompañamiento de las instituciones. De pronto las mujeres se vieron puestas en el quehacer político en el ámbito municipal
y las instituciones tenemos mucho por hacer para su acompañamiento y poder garantizar que ellas puedan ejercer plenamente su derecho a la participación en condiciones de seguridad. El 9 de marzo, el INE presentó una segunda demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto mediante el cual se reformaron las leyes de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial y de medios de impugnación, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo. A través de un comunicado, el instituto informó que la controversia presentada está articulada en 4 ejes fundamentales. Primero, la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, al dar trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo y por no respetar el principio deliberativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Segundo, la vulneración a la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes legislativo y ejecutivo. Tercero, la vulneración a las condiciones de principios como la equidad, ya que la reforma afecta la certeza en los procedimientos de las distintas etapas que conforman el proceso electoral. Y cuarto, la afectación a los derechos laborales de todo el personal del instituto y la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del servicio profesional electoral. El INE manifestó su confianza en que la Suprema Corte restaurará el orden constitucional al determinar la invalidez de la reforma. El viernes 10 de marzo concluyó el periodo de registro para las y los mexicanos que viven en el extranjero, originarios de Coahuila o Estado de México, para participar en las elecciones de gubernatura que se llevarán a cabo en esas entidades el próximo 4 de junio. Para el registro en la lista nominal, deben contar con credencial para votar vigente e ingresar a votoextranjero.ine.mx. Si aún no cuentan con la credencial o ya se venció, pueden tramitarla en el consulado o embajada más cercano. En estas elecciones, las y los mexicanos en el exterior podrán votar a través de 3 modalidades, ya sea por la vía postal, a través de Internet o de manera presencial como parte de una prueba piloto que el INE implementa en Dallas, Chicago y Los Ángeles en Estados Unidos y Montreal en Canadá. En otra información, al participar en el foro Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022-2023, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM y la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó el diálogo entre el instituto y el tribunal a favor de la construcción y mantenimiento de un Estado democrático de derecho, en el que se garantizan los derechos políticos de la ciudadanía, y explicó que el llamado Plan B afecta a ambas instituciones por 2 vías. En primer lugar, de forma directa, por los cambios que se introducen en las facultades y funcionamientos de cada institución. Pero en segundo lugar, también se impacta de manera indirecta, dada la estrecha vinculación que ambas instituciones tienen derivadas del modelo electoral que nos hemos dado, vigente hasta hace unos días, que la propia reforma trastoca, y derivada de la decisión de ambas instituciones por estrechar sus lazos de trabajo colaborativo. El consejero presidente refrendó el compromiso institucional para acompañar a las instancias jurisdiccionales en la resolución de los recursos legales interpuestos en contra de la reforma electoral. Por su parte, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, indicó que diversas reformas permitieron que México transitara hacia un régimen democrático y que contará hoy con un árbitro electoral confiable e imparcial. Además, señaló que la transparencia y la protección de datos personales son importantes para garantizar una justicia electoral. Que fueron las exigencias ciudadanas las que impulsaron los cambios del sistema electoral en México, mismo que hizo posible nuestra democracia, por lo que nos corresponde ahora articular cooperaciones entre la sociedad, la academia y las instituciones para salvaguardar estos logros. La transparencia es clave para corroborar la legalidad de los procesos legislativos, así como de los mecanismos para garantizar una justicia electoral.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, aseguró que uno de los logros de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales es la erradicación de la violencia postelectoral. Como sociedad, fuimos capaces de consolidar mecanismos para resolver conflictos político-electorales por una vía institucional y pacífica. Y eso es un logro que debemos aquilatar las distintas generaciones aquí presentes en toda su magnitud. En un video mensaje compartido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que ante la entrada en vigor el 3 de marzo de las reformas electorales conocidas como Plan B, el instituto comenzó a acatar lo que la legislación mandata. Por un lado, la designación de un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y por otro, la creación de un comité técnico para la instrumentación de la reforma, integrado por 7 consejeros y consejeras que permanecerán en sus cargos por algunos años más. Ese comité será el encargado de planear y ejecutar las acciones ordenadas en las nuevas leyes, en tanto se resuelven las impugnaciones que se han interpuesto ya y las que se han anunciado en contra del Plan B. Llamó a dar seguimiento al proceso judicial en torno al Plan B, pues indicó que con esto se definirán las reglas que normarán los futuros procesos electorales en el país, y confió plenamente en la objetividad e independencia de las y los ministros en el Poder Judicial para restablecer el orden constitucional como auténticos guardianes de la Constitución. Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución, del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia, comenzando con un juicio electoral en contra de la destitución del secretario ejecutivo que no puede ser removido por una mayoría legislativa que vulnere la autonomía constitucional del INE, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no, tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo. Por otro lado, a través de un comunicado, el INE reiteró que los fideicomisos para atender el pasivo laboral y para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria están amparados por la ley y la autonomía, y su operación es totalmente transparente. Recordó que toda persona que desee conocer la información de estos fideicomisos puede acceder a los informes trimestrales presentados ante la entonces Junta General Ejecutiva desde cualquier buscador web o en la página del instituto. Cabe recordar que las sesiones en las que han sido presentados los informes trimestrales de la situación financiera y las operaciones realizadas por el instituto han sido públicas. Además, estos documentos se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. El instituto destacó que los fideicomisos son legales y se encuentran sustentados desde la Constitución. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE la reformulación de los lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas a fin de atender los criterios y las jurisprudencias aplicables. El INE deberá emitir los lineamientos acotándose a que el objeto sea de medidas preventivas, la finalidad sea evitar la injerencia y o participación de personas servidoras públicas durante procesos electorales y que se consideren los parámetros de la Sala Superior. Además, la Sala Superior revocó el acuerdo del INE por el que aprobó modificaciones al reglamento de elecciones y dispuso una estructura ocupacional mínima con la que deben contar los organismos públicos locales a fin de atender de forma especializada sus actividades. Las y los magistrados señalaron que se trata de aspectos que corresponde regular únicamente a las legislaturas de las entidades federativas y no al INE. Por otro lado, la Sala Superior desechó 250 demandas presentadas por ciudadanas y ciudadanos relacionadas con el decreto que modificó las leyes electorales, esto debido a que determinó que no podía estudiar el fondo, ya que en las demandas se solicitó el análisis de las reformas electorales por su sola entrada en vigor sin un solo acto de aplicación concreto. Las y los magistrados señalaron que sin un acto de aplicación o una afectación inmediata, existe un obstáculo de carácter procesal.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en un recorrido por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.